Vamos con el siguiente, que es Nutrisam, manejo sostenible de la nutrición y la sanidad del olivar, liderado por Cito Oliva y coordinado por la Universidad de Córdoba, en concreto por el Departamento de Agronomía y Arboricultura de la Universidad. Sus asociados son la Coordinadora Agraria y Ganadera COAC y, por supuesto, Cito Oliva. No sé si tenemos vídeo de... Sí tenemos. Quisiera presentarles el proyecto Nutrisam, un proyecto que coordinamos desde la Universidad de Córdoba en la parte técnica, donde participa Cito Oliva y también COAC de Jaén. Ese es un proyecto que está formado por 3 equipos técnicos. Uno que yo dirijo, que es el de nutrición vegetal, otro que es el grupo de entomología agrícola y otro de patología agroforestal. El objetivo de este proyecto es transmitir un criterio a seguir para conseguir una fertilización ajustada a nuestro olivar. Para ello, pues se van a emplear análisis foliares realizados en el mes de julio y se van a comparar con otras parcelas en las que se hacen aplicaciones sin tener en cuenta el estado nutricional de la planta. No hay diferencia significativa entre los diferentes manejos aplicados en cuanto a producción, calidad del aceite y el crecimiento vegetativo. Una parcela, es decir, las operaciones que hace el agricultor normalmente. Y en otra parcela lo que hacemos, lo que nosotros haríamos, hacemos en función de los conocimientos que hemos desarrollado. El objetivo de este proyecto es evaluar cómo influye el manejo del cultivo en la incidencia de enfermedades. Por un lado, tenemos la influencia del manejo nutricional, ya que nutrición y enfermedades van íntimamente relacionadas. Y por otro lado, el objetivo es también buscar alternativas al cobre. El cobre es un producto que se utiliza ampliamente para el control de enfermedades del olivar, pero actualmente se está limitando su uso, por lo cual es necesario buscar alternativas. Entre ellas, el silicio, ¿Se ha cortado el vídeo? que se está aplicando en esta... Y actualmente se está en combinación con el cobre, puede llegar a ser sustituto del cobre para el control de las principales enfermedades que afectan a la parte aérea del olivo. La línea que llevamos desde el Grupo de Entomología Agrícola, AGR 163 del Departamento de Agronomía, se trata de transferirle al sector un nuevo método para el control de la mosca del olivo. Como sabemos, es la plaga más importante o la plaga clave del cultivo aquí en España, en todo el Mediterráneo, incluso en todo el mundo. El método consiste brevemente en la aplicación al suelo de una cepa de un hongo tomopatógeno, una aplicación dirigida a las larvas que abandonan las aceitunas y se caen al suelo en otoño, para conseguir así una reducción significativa de las poblaciones de la mosca emergentes del suelo en primavera. Ha dado resultados muy prometedores comparado con lo que hace el agricultor tradicionalmente. Las primeras impresiones que tenemos es que hay una reducción clara de utilización de productos agroquímicos, algo que cada vez tenemos menos, pero acompañado lógicamente de una reducción de los costes de producción. Bueno, pues les paso a presentar a todos los miembros de esta mesa. Además, esta mesa es la más concurrida. Tenemos al coordinador técnico del proyecto, que es Ricardo Fernández, catedrático del Departamento de Agronomía y Arboricultura de la UCO, de la Universidad de Córdoba. Buenas tardes. Hola. Ricardo. Tenemos a Inmaculada Garrido, profesora del área de producción vegetal y entomología agrícola de la UCO. Buenas tardes, Inma. Antonio Trapero, catedrático del Departamento de Agronomía y Patología Agroforestal de la UCO. Antonio, buenas tardes. Y Inmaculada Marto, investigadora del área de producción vegetal y arboricultura de la UCO. Buenas tardes. A Amador, que lo acabamos de tener en la mesa anterior, técnico de I+D+I y de Cito Oliva. Y a mi izquierda está Francisco Elvira, que es secretario de organización de COAC Jaén Agricultor e ingeniero agrónomo. Todo eso, ¿no? Ricardo, empiezo contigo. Te acabamos de escuchar, ¿no? Aquí al final había hecho un proyecto en el que es cómo lo que se debe hacer al final funciona y es beneficioso, ¿no? A nivel nutricional y de tratamiento sanitario. Claro, esto, como sabéis, son proyectos de transferencia de tecnología, ¿no? Sí. Quiere decir que vamos a transferir lo que en años anteriores ya hemos desarrollado, hemos visto y más o menos puesto a punto. Viene fenomenal este tipo de proyectos porque permite comparar. Entonces lo que hicimos fue seleccionar
olivares aquí en Jaén, en Córdoba y en Málaga, en zonas distintas. Y entonces, en cada olivar había una parcela que se lleva como la lleva el agricultor. En otra parcela era como, a la vista de los resultados que tenemos de los años anteriores, llevamos nosotros tanto la nutrición como el control de plagas y enfermedades. E incluimos una nueva parcela aplicando silicio. Llevábamos un tiempo trabajando con el silicio, por fin hemos puesto a punto el manejo del silicio y vemos que tiene muchas ventajas para el control de muchos estreses, tanto bióticos como abióticos y esto. Queda un poquito todavía por hacer ahí, pero lo incluimos aquí porque ya tenemos experiencia con eso. Y con todo eso, esas 3 parcelas, digamos, bueno, 4 en general, en total, pero con eso pues podemos comparar eso, qué es lo que normalmente se hace en la agricultura y qué es lo que proponemos nosotros en función de lo que ya habíamos hecho. Y le hemos oído decir que los resultados, no sé si, bueno, efectivamente, al menos los que llevan, si eran beneficiosos, porque para empezar, la gran frase de la jornada, ¿no? El ahorro de costes también, claro, ¿no? El avance y el ahorro de costes. Claro, de hecho es una reducción clara de agroquímicos en general, que aunque una parcela y otra son distintas, entonces hay que manejarlas de otra forma, y claro, eso ha llevado aparejado una reducción clara de costes. En algunos casos, por ejemplo, dice, pues ahora hablarán, aplicamos unos hongos entomopatógenos, como se ha dicho ahí, porque claro, eso lleva un coste también, que el agricultor no lo hace todavía. Pero bueno, en general, claro, la reducción en agroquímicos en general ha sido bastante grande. Y eso, y de ahí vienen ya las dos Isma y Antonio, ¿no? Que cada uno se ha dedicado a una de esas tres patas, ¿no? Que tenía... Cada uno es experto en una cosa, ¿sí? Bueno, pues vamos a empezar, si les parece, con Inmaculada Martos, que se ha dedicado a la nutrición y a la arboricultura. ¿Qué habéis hecho, Inmaculada, durante estos 2 años? Pues en las diferentes parcelas, como ha explicado Ricardo, se han hecho diferentes manejos en el que llevaba el agricultor, pues bueno, era criterio del agricultor, y nosotros era en base a análisis foliares que se realizaban en julio. Entonces, si esos análisis mostraban que estaba por debajo de los intervalos adecuados, pues se realizaba un plan de abonado adecuado a qué nutriente era necesario aplicar en la próxima campaña. Y bueno, lo que hemos visto es que, por ejemplo, en 2 de las parcelas, tenemos 3, en 2 de las parcelas que se han hecho más aplicaciones de nutrientes, pues no ha habido diferencia ni en producción ni en rendimiento graso respecto a la que no se aplicó nutriente, porque el estado nutritivo estaba entre niveles adecuados. Entonces, claro, a la hora de los costes está sacándoles más beneficio a la parcela que no ha aplicado nutrientes, lo que no quiero decir que no haga falta. En ese momento no hacía falta, porque así lo indicaban los análisis foliares. Y se ve una clara reducción de costes. Al final vosotros lo que estáis demostrando es, bueno, no el agricultor, ya le toca elaborar, o estoy viendo a alguien, quiero decir, hay veces que no hace falta y que no aporta, al menos en tema de producción ni de rendimiento graso, ¿no? Así es, date cuenta, como agricultor tú tienes que tener 2 puntos de vista, un punto de vista empresarial y otro agronómico. Si yo estoy realizando una compra de fertilizantes, yo tengo que obtener unos beneficios que me cubran esa compra de fertilizantes y un poquito más, que es, digamos, esa rentabilidad de mi olivar. Pero ¿no creéis que eso el agricultor lo sabe, aunque no tiene esa... lo conoce, lo sabe, funciona a golpe de hábito? Pues yo creo que funciona a golpe de hábito, también un poco influenciado por lo que escucha también de las casas comerciales. A veces, pues claro, yo entiendo que bueno, hay que vender productos, pero hay que aplicarlo simplemente, pues eso, cuando lo requiera el olivar. Ya no solo eso, desde el punto de vista agronómico es que puedes tener, si se supera en cierto nivel, puedes ver incluso efectos negativos en la cosecha, en el propio árbol, eres menos tolerante a estrés bióticos como las heladas, puedes tener problemas con algunas plagas, puedes tener interacciones con otros nutrientes y dificultad que algún elemento que sea difícil la absorción bajo estrés bióticos como la sequía, que este es el caso concreto del potasio. Si hay un exceso de nitrógeno, puede bloquear que se absorba ese elemento. Entonces tienes que tener en cuenta todos esos puntos, no solo como agricultor, sino como empresario, porque al final tú necesitas sacar una rentabilidad de ese cultivo. Y ahí entra Antonio, porque Antonio es la unión entre un poco la nutrición y las enfermedades, ¿no? Para luego irnos a la otra Inmaculada. ¿Cuál ha sido vuestra labor, Antonio? Efectivamente, como se ha dicho y todo el mundo conoce,
las enfermedades, pues el desarrollo de una enfermedad tiene mucho que ver con el estado nutritivo de los árboles. Siempre es bien conocido que exceso de nitrógeno significa más ataques de repilo en el olivar, por ejemplo, incluso más verticilosis. En fin, partimos de unos conocimientos establecidos, otros que hemos desarrollado a lo largo de los años en proyectos de investigación anteriores, y lo que pusimos aquí es una demostración para ver, digamos, cómo se manejan las principales enfermedades de la parte aérea, lo que llamamos los repilos, que está el repilo, el emplomado y la antracnosis, en las parcelas que se seleccionaron de Jaén, Córdoba y Málaga. Pues prácticamente había condiciones para el desarrollo de estas tres enfermedades. En algunas, la antracnosis solo en la de Málaga, porque la variedad es muy susceptible, pero el repilo podía desarrollarse bien en los tres casos y demás. El problema, digamos, que hemos tenido... Han sido las dos campañas que hemos tenido. Es que las dos campañas han sido... El campo tiene esa sorpresa, o sea, no puede, digamos, cerrar un proyecto de decir en 2 años voy a tener respuesta a esto, porque si los 2 años no se dan las condiciones normales y demás, y en este caso hemos tenido una sequía importante que ha hecho que tanto el agricultor reduzca un poco la aplicación de sus tratamientos, como que, bueno, lo que nosotros, el tratamiento dirigido, que íbamos en base a sistemas predictivos que hemos desarrollado previamente. Entonces, pues prácticamente el número de tratamientos y los productos que hemos utilizado han sido muy parecidos. En ese sentido, pues eso unido a que ha habido una incidencia muy baja de enfermedades, todas estas enfermedades de la parte aérea que he señalado se ven muy favorecidos por la lluvia y demás, pues realmente las diferencias no existen diferencias significativas. Bueno, en cierto modo ha habido en algunos casos una menor aplicación de productos fitosanitarios. Luego, un segundo objetivo que teníamos en las enfermedades era el tema de la verticilosis, que es el problema más grave que tiene el olivar, el problema fitosanitario que tiene actualmente, y ahí las soluciones que hemos planteado han sido en 2 parcelas distintas, una de olivar ya establecido de más de 20 años, olivo de Picual, en la zona de Bujalance, y el otro ensayo lo hemos puesto en Andújar, en una plantación nueva también de Picual, pero partiendo ya en un suelo altamente infectado por el patógeno y haciendo nuestro tratamiento ya desde los plantones jóvenes. En el primer caso, olivo ya más viejo, también las condiciones ambientales han hecho que la verticilosis, en un olivar de secano, como olvidó decirlo, pues la verticilosis ha progresado muy poquito. Entonces, prácticamente diferencias mínimas entre los tratamientos sin tratar o los tratamientos que se utilizaron, que fueron de silicio y de un fosfonato potásico. Entonces, prácticamente se nota algo menos incidencia, pero no sale estadísticamente significativo, menos incidencia del fosfonato potásico, por ejemplo, en ese olivar de secano. Y en la nueva plantación en riego, ahí sí que hemos tenido oportunidad, porque ahí ya con el riego, digamos, eliminamos un poco el problema del estrés hídrico y demás, y ahí sí hemos tenido más enfermedad, verticilosis, y sí se ha podido ver un efecto claro a lo largo del tiempo significativo del fosfonato potásico reduciendo la enfermedad. No así con silicio, el tratamiento de silicio en este caso no ha tenido efecto significativo. No ha tenido un efecto significativo, ¿no? Y aquí entra Inma Garrido, que lo que habéis vosotros es, bueno, establecer un método de control de la mosca, ¿no? Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, pues como ha dicho Ricardo antes, este tipo de grupos operativos tienen que tener un TRL alto. ¿Y te encendió? ¿Sí? Yo creo que se te oye un poquito mejor, no sé. Ahora. Vale, como ha comentado Ricardo, este tipo de grupos operativos pues tiene que tener un TRL alto. Entonces nosotros en el grupo de investigación AGR 163 entomología agrícola, como han comentado en el vídeo, llevamos 20 años elaborando un nuevo método de control para la mosca del olivo. Y en este proyecto lo que queríamos era comprobar cómo esas parcelas manejadas por el agricultor en los 3 aspectos, pero también en el control de plagas, siendo el cultivo integrado, ¿no? Pues cómo se incorporaba esa nueva técnica de control al control integrado de la mosca del olivo.
y hemos podido comprobar que en la parcela que maneja el agricultor, como un control integrado de la mosca con los métodos actuales que hay, cómo tenemos una mayor población de moscas y cómo hay también mayor incidencia de picada en la aceituna. Mientras que en la parcela con el hongo tenemos menos poblaciones de moscas, porque lo que conseguimos es bajar esa población y tenemos también menos incidencia de picadura. El tratamiento es muy sencillo y no entraría dentro del manejo en control integrado, ¿no? Que es que cuando llegamos a un umbral tratamos, sino que en este caso está pensado para bajas poblaciones. Por lo tanto, solamente se aplicaría una vez al año. En el mes de otoño, en la época de otoño, a lo mejor en octubre, noviembre, depende del año, cuando la mosca del olivo cae en la larva de tercer estadio al suelo para pupar, es el momento de aplicar el hongo y el hongo permanecería todo el invierno en el suelo o parte del invierno, ¿no? Y llegada la primavera se podría repetir otra vez el tratamiento para que los adultos cuando salgan del suelo volvieran a impregnarse y murieran también. Si no, con un solo tratamiento es efectivo. Nosotros hemos comprobado que con uno también lo es. ¿Este método también eliminaría otro tipo de plaga? Este hongo no es especialista, es un hongo generalista y por tanto podría también controlar otro tipo de plagas, no solamente la mosca del olivo. Por cierto, que es un método que acaba de recibir el primer premio, se lo vamos a decir, Pedro Solves del Ministerio de Agricultura, que lo recibisteis la semana pasada. La semana pasada estuvimos en Madrid recogiendo el primer premio Pedro Solves por este método de control para el control de mosca del olivo en grandes extensiones. En este proyecto nos hemos limitado a parcelas de media hectárea, muy poquito, pero sabemos que cuanto más apliquemos, en cuanto que aumentamos el número de hectáreas, aumentamos la eficacia. En estas parcelas nosotros rebajamos la población entre un 50 y un 70% y sin embargo cuando nos vamos a 200 hectáreas, que es por ejemplo el premiado, rebajamos en un 90% la población de mosca. Y además, bueno, ese premio iba no solo por el método de control, sino por el seguimiento de la mosca del olivo con trampas electrónicas. Era una mezcla de los dos, seguimiento, monitoreo y aplicación. Y ahora voy ya con Amador y con Paco, que habéis sido COA, Vicito Oliva, los que habéis divulgado. Empiezo, Amador, por vosotros, por ti. Bueno, los dos sois ingenieros agrónomos. Lo importante también para vosotros era divulgar que, bueno, un tratamiento sin necesidad no sirve para nada, ¿no? Sí, sí, totalmente. Este proyecto ha servido para hacerle ver al agricultor que el calendario de tratamiento ya es historia. Eso no tiene ningún sentido realizar tratamientos por fecha. Tú debes realizar el tratamiento justo cuando el olivar te lo demanda. Tú haces tu análisis de hoja correspondiente, de suelo correspondiente y realizas las aplicaciones correspondientes a las necesidades del olivar. También, como han comentado Antonio e Isma, también hacer las buenas prácticas, aparte de la nutrición, le está ahorrando al agricultor fitosanitarios, que para la línea en la que está tomando la política agraria común es reducción de agroquímicos, de fitosanitarios, lo cual es algo muy beneficioso respecto a cumplir las líneas y las normas que se están desarrollando en ese área. O sea, que el agricultor se queda cada vez con menos herramientas, ¿no? Para combatirlas, ¿no? Totalmente. Porque se van prohibiendo, ¿no? Sí, sí. Y prohíben, pero no dan herramientas. No dan alternativas. Entonces se necesitan varios años, como estamos viendo aquí, para sacar nuevas herramientas eficaces que, como se han comentado anteriormente, el agricultor tiene en mente de que quiere hacer una acción y a los 2 días ver el resultado. Pero con estas técnicas hay que cambiar un poquito la mentalidad y decir que funciona, pero hay que darle un tiempo. Paco, tú además en tu parcela has sido una de las parcelas escogidas. De todas maneras, tú sí has puesto mucho el hincapié en que en estas dos campañas, como ha dicho Antonio, por las características de estas dos campañas, los resultados han sido menos significativos de lo que podrían haber sido, ¿no? Sí, bueno, pues la parte científica os lo han contado ellos un poco más. Al final tenía el factor limitante de la sequía, mucho más que quizás los nutricionales. Y además en cuanto a la parte científica, en cuanto a la parte
difusión, que es la que nos hemos encargado desde COA, pues hemos organizado varias jornadas de difusión de los resultados. Organizamos una en la Asamblea General de la Cooperativa de Jimena, delante de más de 300 personas. Y dijiste que por lo menos allí hubo un gran interés por esto, ¿no? IMA fue la que puso los resultados delante de los agricultores, y los agricultores al final íbamos a dar una charla de PAC y de temas laborales que tenían que dar después, y al final los agricultores la avasallaron una pregunta y se dijo casi toda la hora como respondiendo a los agricultores que estaban muy interesados en eso, al final en optimizar sus costes de producción con respecto a la aplicación de fitosanitarios y de abonado. Y luego hemos hecho alguna otra más en la sede de COA, aprovechando otros cursos y demás, para darle visibilidad y difusión al proyecto, que es al final de lo que se trata, de poder estos datos que otros grupos de investigación han hecho, y este grupo de investigación en concreto ha llevado a campo y ha obtenido unos resultados, de poder darle difusión a esos resultados, que al final tuvieran los agricultores conocimiento de esos resultados. Pero, y ahora te quería preguntar una cosa, ya como una práctica. Bueno, claro, eso muchas veces es difícil llegar a lo mejor al agricultor. En charlas, desde hace mucho tiempo que empezamos con esto, antes hacían charlas y acudían 1000, bueno, como aquí, que estaba lleno. Entonces se divulgaba mucho esta técnica. Pero luego, por otro lado, hay publicaciones. Todos conocerán uno que se llama El cultivo del olivo, que estamos ya preparando la 8ª edición. Ahí se explica muy bien para el agricultor y técnico cómo hacer la cosa. Y luego hay otras publicaciones de difusión, digo, de divulgación y eso. Pero sí es verdad que muchas veces estas cosas escritas a veces llegan un poquito más al agricultor. Ahí hay una cuestión. Lamentablemente, en mi opinión, desde que se terminó la extensión agraria, ya hace muchos años, desde entonces vino la cosa un poco así. Hasta entonces, extensión agraria divulgaba todo. Y ahora nos cuesta mucho más. Claro, quiero decir, ustedes son un grupo operativo cuyo resultado merecería, bueno, estamos aquí también para eso, ¿no? Para exponer estos resultados, ¿no? Pero merecería la pena eso de saber, ¿no? Todo esto que están ustedes haciendo, que han hecho en nutrición y en control de plagas. Por ejemplo, en nuestro caso, en el caso del nuevo método de control del hongo, tenemos que decir que Sanidad Vegetal, y en particular aquí de Jaén, ¿no?, con los compañeros que están justo en el edificio de al lado, están muy informados de cómo va el método, y ellos son los primeros que son los en divulgarlo, porque hay muy pocas estrategias para la bajada de poblaciones. Tenemos trampeo masivo solamente, y esta sería la alternativa, ¿no?, al trampeo masivo. Entonces ellos están haciendo también mucha divulgación del nuevo método. Y el tratamiento con silicio no es algo, o sea, es algo novedoso, es algo que que sí, alguien va haciendo. Totalmente novedoso. En el mundo solo trabajamos nosotros con el olivo. Están haciendo cosas con cereales y tal. Y entonces es muy prometedor, ¿eh? En verticillo ya habíamos visto también con plantas pequeñas de que aquello no iba bien. En repilo hemos visto cosas, algunas veces sí, en un año en campo sí o no, pero cosas dependen de las variedades. Pero hemos visto, por ejemplo, que aumenta la absorción de nitrógeno del árbol. Es capaz de controlar el estado hídrico del árbol también. Nos queda trabajillo que hacer, ¿eh? pero parece ser que tiene muchas cosillas por ahí. Sí, de hecho, los resultados que obtuvimos con las temperaturas que estuvimos midiendo en campo en Antequera, que es de secano, y bueno, en Rabanales, que es de riego, pero en 2022 tuvimos problemas con los riegos y ese año se consideró casi como de secano. Y se veía entre un grado y medio, 2 grados menos la temperatura de copa de olivo que respecto al manejo tradicional. Sí. La mosca, el tratamiento con silicio tiene los mismos resultados que con los hongos. Y eso quiere decir que hay esperanzas, ¿eh? Lo que pasa es que nos queda un poquito más para hacer. Sí quería matizar una cosilla que, claro, estamos diciendo estos 2 años de sequía han sido malos para el proyecto. Afortunadamente en Córdoba tenemos 2 parcelas y esta es el de riego. El primer año con fallo en el riego, pero el año pasado fuimos capaces de engañar a los árboles. Entonces, como había sequía a final del invierno, primero de la primavera, que es cuando se lleva a cabo la diferenciación floral, y tenemos una base de riego y regamos. Y este año hemos tenido un cosechón récord. Con lo cual, hemos tenido mucha cosecha y también por parte de los trabajos que estamos hablando, de nutrición, de control de plagas y enfermedades, pues nos ha servido muy bien frente a las otras de un secano más rabioso de estos últimos años. Donde nos han engañado los árboles. No sé si hay alguna pregunta. Allí arriba hay una.
Paco, mientras tanto, te pregunto lo mismo que le he preguntado a ellos, pero tú además ya como organización agraria, quiero decir, ¿el agricultor sigue un poco actuando a golpe de hábito? ¿Él tiene oficio, tiene años, tiene tradición? Sí y no. Hay los nuevos agricultores que se van incorporando a la agricultura cada vez están más abiertos a nuevas técnicas, a poner el oído a lo nuevo que viene al campo y perdón, que sí, no. El agricultor tradicional sí está muy anclado en su oficio, en su profesión y en su hábito. El agricultor nuevo que se está incorporando a la agricultura sí está mucho más abierto a nuevas técnicas, a poner el oído en lo que viene al campo nuevo y a un agricultor en el que tenemos que incidir, porque es el que vamos a tener en la provincia como agricultor en el futuro y como referente. Muy bien. Sí, tu nombre y... Sí, yo soy José Alfonso, soy doctor en entomología y técnico de aceite de oliva. Y bueno, lo primero, daros la enhorabuena por los resultados tan interesantes que están saliendo en este grupo operativo. Y luego pues le tenía una pregunta a Inmaculada, que supongo que lo ha intuido. En fin, me ha parecido muy interesante el tema de que, como has comentado, este tratamiento entomopatógeno tiene cierta efectividad en otras plagas. Y yo te quería preguntar, bueno, que si tenéis algún indicio de qué plagas son esas. Supongo que el otiorrinco, que puede ser uno de ellos, que tiene su fase en suelo y tal. Y bueno, sería simplemente eso, que preguntaros y animaros a que continuéis que por esa línea. Muchas gracias. Sí, es un hongo generalista, entonces sabemos que afecta a dípteros, como por ejemplo la mosca, entonces sabemos que tiene efectividad en mosca del olivo, mosca de la fruta también. En coleópteros, por ejemplo, tenemos trabajos hechos con Cannabis tenebrioni, con el gusano cabezudo, tenemos trabajos hechos con Picudura palmera. Sabemos también que va al lepidóptero, por ejemplo, Spodoptera litoralis, rosquilla negra o Processionaria del pino, también podría valer. O sea, es muy generalista y afecta a muchas plagas, o sea que podría ser un buen potencial para controlar muchas plagas. Que no sería solo para el tema del olivar, sino que es un tratamiento que puede afectar a varios tipos de cultivos. Sí, y además nosotros en el olivar el método de control va al suelo, dirigido a ese momento en particular, pero se puede aplicar vía foliar perfectamente o se puede hacer vía inyección, como estamos probando también con Ricardo y con otra empresa, porque vía inyección pues también podría ir vía sistémica dentro de la planta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues le damos las gracias a Ricardo, a Antonio, a Inmaculada, también a Amador, a Paco.